Génesis capítulo 8 y dice el versículo 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y en el verso 20 dice que Noé entonces hizo algo muy especial. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Vamos a orar al Señor. Ore con nosotros. Señor Jesús, Dios de la gloria, levante su voz. Levante su voz en adoración. Dígale: Señor de la gloria, grandes son sus maravillas, grande es su poder y su misericordia. Grande, Señor Jesús, has sido con nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú hablas a tu pueblo. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has derramado de tu misericordia sobre nosotros. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir a escuchar su palabra, a escuchar su voz. Señor Jesucristo, sea usted obrando, hablando, Señor, glorificándose. Sea su mano poderosa haciendo la obra, Señor, hablando a nuestros corazones. Echamos fuera todo espíritu contrario en el nombre soberano del Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús, denle una alabanza al nombre de Jesús. Puede tomar su lugar y vamos así hermano, les venía anunciando este mensaje, les venía anunciando esta palabra desde tiempo ya, que hemos tenido este sentir de hablar acerca de lo que son los altares familiares. Hablando con una hermana de la iglesia, me decía: pastor, se habla mucho de altares familiares y se les recomienda a los hermanos que hagan altares familiares en su casa, pero muchos no saben qué significa esto. Hay personas nuevas, hay personas que tal vez nunca han hecho un altar familiar en su casa. Entonces de ahí nació la idea de querer hacer algo, hermano, donde podamos nosotros como iglesia entender, y no solamente entender lo que es altar familiar, pero la importancia de lo que son los altares familiares. Noé, hermano, fue el primer hombre en la Biblia que se registra haber construido un altar a Dios. Noé, hermano, no solamente construyó un arca, sino que cuando ya terminó con el arca y bajó del arca, al ver, hermano, al salir del arca, yo no sé si usted puede llegar un poco a imaginarse lo que estaba experimentando Noé, porque muchas veces lo vemos muy estilo caricatura, ¿no? Lo que vemos a Noé y los animalitos y ellos todos contentos. Pero usted se imagina, hermano, que después de varios días y meses en el arca esperando a que baje el agua, y ellos se bajan del arca y ver que son los únicos humanos en toda la tierra, ver la destrucción, hermano, de todo lo que existía, de todo lo que había, ciudades completas, edificios, hermano, ciudadelas, miles de personas que quedaron y perecieron por el arca, tanto animales como personas. Ver toda el arca y bajarse y ver toda esa destrucción y toda esa soledad, yo creo que a Noé le inundó un temor de Dios, hermano, un temor de un Dios que
que era tan poderoso que solamente podía comandar las aguas para que inundaran todo el planeta, destruyéndolo todo. Pero a la misma vez yo me imagino que Noé, a la misma vez, él podía sentir, se podía llenar de un sentir de que también era un Dios extremadamente misericordioso, que decidió salvarlo a él y a su casa. Ese es el dilema que muchos tienen. Y a veces cuando me preguntan, pastor, ¿y por qué salvó a unos y a otros no? ¿Y por qué hace esto y no hace el otro? ¿Y por qué yo sí estoy en la iglesia y otros no? Yo creo que estamos haciendo la pregunta equivocada. Yo creo que esa pregunta es una pregunta necia. Yo creo que lo que debemos de entender es que Dios ha sido misericordioso conmigo. Yo no creo que Noé se bajó cuestionando a Dios y diciendo, wow, ¿dónde está tu amor? ¿Y por qué destruiste todo esto? No, yo creo que Noé entonces en ese momento decide, antes de construir una casa para refugiarse, antes de construir una tienda para refugiar a su familia, lo primero que hace es construir un altar juntamente con su familia para adorar a un Dios grande y misericordioso y poderoso, que podía haberlos destruido a ellos también, pero decidió salvarlos. Por medio de ese altar, Noé estaba reconociendo la grandeza y el poder de Dios, y a la misma vez el Señor entonces habla con Noé y hace un pacto con él y con su familia de no volver a destruir la humanidad con un diluvio. De aquí en adelante, hermano, el altar, y si usted puede ver, hermano, aquí unos hermanos hicieron todo esto, hermano, tan bonito. Mire, yo les di la idea y ellos lo llevaron a cabo, gloria al Señor. Y mire tan hermoso este altar que se ha hecho para esta ocasión del día de hoy, porque quiero que usted pueda visualizar esto que se está dando aquí en este lugar. Que este altar eran altares de piedra, eran altares humildes y sencillos, pero hermano, de ahí en adelante el altar era un símbolo de humillación, de adoración y de exaltación al Dios del cielo. Yo creo, hermano, que aquí podemos ver en la Biblia y podemos estudiar en la palabra de Dios, a través de la Biblia, hombres de Dios edificando en altar a Dios, hombres de Dios como Abraham, como Isaac, como Jacob, que construyeron altares al Señor. Por causa del tiempo tal vez no podemos estudiar cada uno de ellos, pero nos muestra la Biblia que después de que ellos comenzaron con esta costumbre, Noé fue el primero, de ahí siguió Abraham, de ahí siguió Isaac, de ahí siguió Jacob, y de ahí se convirtió en una costumbre. Después el Señor le da la orden a Moisés para que construya un tabernáculo en el cual se organizaría un sistema de sacrificios y de holocaustos en un altar. Por medio, hermano, de estos sacrificios, el sacerdote invocaría el nombre de Jehová para pedir al Señor perdón por los pecados del pueblo de Israel. Muchos años después, Salomón edificaría un majestuoso templo en el cual en su inauguración se sacrificaron miles de animales. Tantos eran los holocaustos que dice la Biblia que no se podían contar. Y al sonido de instrumentos de alabanza, la gloria del Señor descendió sobre el templo y llenó la casa de tal manera que los sacerdotes tuvieron que salir de allí al no poder resistir la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces podemos ver, hermano, que el altar no era un lugar común y corriente. El altar, hermano, era como un portal espiritual entre el cielo y la tierra. El altar, hermano, era ese mediador, ese medio donde el ser humano podía llegar ante la presencia del Señor y ofrecer adoración al Señor por sus grandes maravillas, por su misericordia. Y a la misma vez el Señor descendía y habitaba entre el pueblo. Cuando Él descendía, hermano,
se miraba una columna de humo que caía sobre el altar, y era el Señor, hermano, de una manera recibiendo el sacrificio, recibiendo, hermano, la ofrenda en ese altar. Era el Señor recibiendo este sacrificio vivo hacia el de agradable, grato, hermano, delante de su presencia. Cuando nosotros nos convertimos al Señor y somos llenos de su Espíritu, nuestras vidas se convierten en habitación de Cristo. La Biblia dice que cuando andábamos sin Cristo éramos moradas de Satanás, mas ahora somos templo del Espíritu Santo, aleluya. Y por lo tanto nuestro corazón es el altar donde el Señor reina. Hoy estamos hablando de altares familiares. Así como Noé construyó el primer altar con su familia, nuestros hogares también, hermano, en nuestra casa debe de ser un lugar donde la presencia de Dios more y el Espíritu de Dios habite. Vivimos en tiempos extremadamente corruptos, donde abunda la maldad y la cultura quiere pervertir a nuestros hijos. Y hoy más que nunca, hermano, nuestro hogar debe de ser un altar encendido para Dios. Hoy más que nunca nuestro hogar debe de ser un altar encendido para Dios. Hermano, por eso mandé a poner esta manera, porque así como nuestra casa está en nuestra sala, nuestros sofás, nuestros muebles, hermano, pero en el medio de una manera simbólica, no literal como hoy, pero una manera simbólica, hermano, nuestro altar debe de tener, nuestra sala debe de tener un altar que está constantemente ardiendo. Una de las leyes del altar era que el fuego del altar nunca se podía apagar. Antes de continuar, quiero decirle qué es un altar familiar. Porque desde muy pequeño, hermano, mi madre nos reunía una vez por semana para orar, para leer la Biblia en la casa. Y a esto ella le llamaba un altar familiar. Tal vez usted lo conoce como un devocional, pero muchas veces el devocional es algo personal, algo entre yo y Dios, y es algo, un tiempo devocional es un tiempo personal con Dios. Pero un altar familiar es un devocional, pero que se realiza juntamente con la familia. Ahora, mi madre no inventó el término altar familiar. Eso es algo que viene de muchos años atrás. Ella lo aprendió y nos lo enseñó a nosotros. Un altar familiar es simplemente eso, es leer la Biblia, es orar juntos como familia. Y puede parecer algo muy simple, pero es algo muy importante y muy significativo. Como cabezas de hogar debemos de ser líderes espirituales en nuestra casa. Sí, porque a veces como varones nos gusta de pronto mandar y decir: aquí solo mis chicharrones truenan. Pero a veces, hermano, en el ámbito espiritual no estamos siendo líderes. Yo le voy a decir algo, hermano. En la Biblia dice primeramente el reino de Dios y su justicia. La Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer, pero el hombre no es un ser sin cabeza. Espiritualmente hablando, ¿quién es la cabeza del hombre? Dios. El Señor Jesucristo es la cabeza del hombre. Y a veces nos quejamos los varones porque es que en mi casa, pastor, mi esposa no se sujeta, mi esposa, mire cómo me habla, mire cómo me dice, mire cómo me trata. Y yo le pregunto: ¿y usted está siendo un buen líder espiritual en su casa? ¿Usted reúne a su esposa y a sus hijos y los sienta en la sala y ora con ellos? ¿Usted les enseña la palabra de Dios? ¿O solo se oyen gritos, discusiones, pleitos, insultos, sarcasmos? De pronto usted invirtió en un sofá muy, muy cómodo porque ahí se la pasa la mitad de las noches. Y luego nos preguntamos: ¿qué es lo que está pasando en mi casa?
¿Por qué mis hijos son tan rebeldes? ¿Por qué no quieren hacer caso? ¿Por qué no quieren ir a la iglesia? Porque como cabezas de hogar, hermano, necesitamos tomar las riendas espirituales de la casa. Noé, lo primero que hizo, se bajaron todos del arca. Esto no está en la Biblia, pero yo se la voy a hacer de película un poquito. ¿Ok? Se bajó el hijo mayor de Noé y dijo: papá, aquí hay que hacer una cabaña. El otro hijo dijo: papá, tenemos que buscar un lago para ir a pescar porque hace hambre. Otro dijo: papá, tal vez tenemos que mirar a ver dónde podemos encontrar un mejor lugar para vivir. Y yo creo que no dijo: espérense un momentico. Espérense todos un momentico. Vénganse para acá y tráiganme los animales que puedan agarrar. De los que van bajando, todo animal limpio los vamos a ofrecer a la presencia del Señor, porque primero es el Señor. Eso es lo que hace un cabeza de hogar. Cuando realizamos el altar familiar en una manera constante, semanal en casa, estamos enseñando a nuestros hijos que Dios es prioridad en nuestra casa, y por medio de la lectura y la oración estamos trayendo la presencia de Dios al hogar. Cuando nosotros venimos, hermano, en la casa una vez por semana, como familia, nos reunimos en la sala de la casa. Se apagan televisores, se apagan aparatos electrodomésticos, todo se detiene. Y nos sentamos ahí en esa sala para leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios conforme a la necesidad. Porque el pastor Miguel David es el pastor de la iglesia Palabra de Vida. Y yo soy su pastor aquí. Pero en su casa, usted varón, usted es el pastor. Ya me di cuenta porque yo pensé que era por la falta de amenes, que estaba con calor, pero no, me prendieron el ventilador. Es el fogón. En su casa, usted es el pastor. Y la Biblia dice que el pastor conoce la condición de sus ovejas. Como cabeza de hogar, yo necesito entender la condición de mi hogar, la condición espiritual. Y ahí vienen hermanos que dicen: pastor, es que mi esposa usted no la conoce. En la Biblia, en la iglesia, cómo ora y cómo ora y cómo ora, y todo el día la pasa orando, pero a mí me habla feo. Eso es culpa suya como varón de la casa. Porque no es aquí sacando el cinto y haciendo sonar el látigo. Aquí me respetan. Cuando usted pide respeto, ya lo perdió todo. Cuando usted exige: aquí me respetan porque soy, ya perdió el respeto. Ya no. Porque el respeto no se exige, ni se pide, el respeto se gana. Y cuando yo soy cabeza espiritual de mi casa, el respeto de mis hijos, de mi esposa, inmediatamente cae, que es el temor de Dios sobre ellos. Bueno, no sabía qué tan necesario era este mensaje hasta ahorita. Ustedes, gracias, porque me estoy dando cuenta de lo importante que era el mensaje. Como cabeza de hogar. Ahora, pastor, no hay un varón en la casa, soy mamá soltera, mi esposo no viene a la iglesia, es inconverso. Entonces usted es la mamá, usted es la cabeza espiritual del hogar.
Si su esposo es inconverso, si su esposo no quiere ir a la iglesia, si su esposo no quiere saber de Dios, usted entonces convierta. A eso hacía mi mamá. Y entonces estábamos allá muy lindos nosotros, ahí sentaditos viendo televisión con papá. Y llegaba mi mamá y se ponía enfrente del televisor. Vámonos a hacer altar familiar a la otra sala. Y ahí mismo nosotros miramos a mi papá para que nos salve, papá. Porque mi papá era inconverso. Mi papá no quería saber nada de Dios. Mi papá no quería ir a la iglesia. Mi papá era un impío, inconverso. Y mirábamos a mi papá. Y la primera vez mi papá dijo, bien acá, bien autoridad. No, Rebeca, deja a los niños acá que estamos viendo televisión. Y mi mamá dijo, Me dijo, me le sujeto en todo a usted, mijo. Me le sujeto en todo. Pero en lo espiritual, mientras que usted todavía llega a la iglesia, porque usted un día va a llegar a la iglesia, usted un día va a ser convertido, pero mientras que usted llega a ese nivel, ahora me toca a mí, porque es mi responsabilidad liderar a mis hijos en lo espiritual. Y mi papá le hace, allá usted, you're on your own, guys. Ustedes no cuenten conmigo. Y nos tocaba irnos y nos salíamos de allí. Pero papá, ¿por qué? ¿Y por qué papá sí puede ver? Ustedes no se preocupen por su papá. Nosotros vamos a hacer altar familiar y vamos a orar y vamos a leer la Biblia y vamos a dejar que la presencia de Dios se mueva en este lugar. Y ahora soy yo el que lo hago en mi casa. Gracias a Dios que mis niños no me reviran. El chiquitín a veces. Al principio. Pero ya no, ya ahorita, esta semana hicimos nuestro altar familiar y él estaba ahí jugando con sus carritos. Pues está chiquito, no lo voy a poner a leer la Biblia, no entiende nada todavía. Pero por lo menos se queda tranquilo y se queda ahí con nosotros. Gracias a Dios que cuando les decimos a mis hijas, vamos a hacer altar familiar, ellas van, agarran su Biblia con mucha disponibilidad, les gusta, participan, hablamos de la palabra, y yo les enseño, ellas hablan conmigo o a veces enseña mi esposa y estamos todos participando. Porque el punto de esto, hermano, es que nosotros, número uno, les enseñemos la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 1, dice la palabra de Dios. Abra su Biblia, hermano. Deuteronomio 6:1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Quién está hablando acá? ¿Quién está hablando acá? ¿Quién está hablando acá? Dígalo. Moisés. ¿Quién era Moisés? Él era el pastor, era el líder espiritual, era el pastor. Era el pastor. Mira lo que le dijo Moisés. Estas son las palabras que el Señor le mandó: para que temas a Jehová tu Dios, verso 2, guardando todos sus estatutos, sus decretos que yo te mando. Escuche, tú, ¿y qué más? Tu hijo, ¿y qué más? Sus nietos, todos, diga todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien. ¿Para qué se ponen por obra? Para que te vaya. ¿Usted quiere que le vaya bien? Ay, hermanos, qué bien, con tantos problemas y esto está pasando y aquello y esto y lo otro y no les está yendo bien porque en su hogar, hermano, no se está enseñando la palabra de Dios. Yo le voy a hacer la pregunta: ¿usted cree que una hora, media hora, 40 minutos acá en escuela dominical, eso es suficiente para su hijo? ¿Eso no es suficiente alimento para su hijo? ¿Usted cree que el hermano Jorgito le va a salvar a su hijo? Yo me voy de iglesia porque aquí mi hijo, mire, ahí hermano Jorgito, nada que ora por él y eso. No, usted puede llevarlo a la iglesia del apóstol Pablo. Y el trabajo es de nosotros como papá.
Ayúdeme pues. 3. Oye Israel, oye pues Israel, voy a ponerlo ya lo leí el 3. El 4. Oye Israel, mira, esta es la enseñanza, este es el gran mandamiento. El 4. Oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová. ¿Usted le enseña a sus hijos que tenemos un solo Dios? ¿Usted le enseña a sus hijos que el nombre del Padre es Jesucristo, que el nombre del Hijo es Jesucristo, que el Espíritu Santo es Jesucristo? ¿Usted le enseña eso? Tiene que enseñarle eso a sus hijos, porque si no van a crecer y van a pensar que todo es lo mismo. Verso 5, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Usted no puede amar al Señor con toda su alma, mente y fuerza si usted cree que son 3. Nadie puede servir a 2 señores, menos a 3. Hello. ¿Quiere que sus hijos aprendan a amar a Dios con todo su corazón? Enséñale que solo hay un Dios. Ahí comienza todo. Señor, ten misericordia esta tarde aquí. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tú. Primero tienen que estar ¿dónde? Primero tienen que estar ¿dónde? Aquí vea, en su corazón. En su corazón, mire. Y las repetirás a tus hijos. Una vez que entra en su corazón, usted tiene que repetirla a sus hijos. Énfasis en repetir. Hay que repetirles. Si no, pregúntenle a mis hijas. ¿Cómo repito y repito y repito y repito y repito? Y vienen con un problema y yo vuelvo y les repito. Porque repetirás. Porque el consejo es uno. Yo no puedo cambiar el consejo es uno, está la palabra. Repetirás a tus hijos. Hablarás de ella. Diga, hablarás. Hablarás de ella. ¿Hablar de qué? De la palabra, no del pastor. ¿Qué pasa cuando yo hablo del pastor? Mis hijos crecen teniendo un mal concepto de la iglesia y del pastor. Si yo en la casa me la paso hablando del mal de la iglesia y del pastor y empiezo, oye, el culto como que estuvo. ¿Y qué le habrá pasado al hermano fulano que ya no lo veo? ¿Y por qué hoy las de alabanza como que los hijos están, mire? ¿Y usted cree que no? Y ellos tienen los audífonos y están ahí. Ellos están escuchando todo lo que usted dice. Y una vez le dije a una hermana, deje de hablar mal de la iglesia, sus hijos se van a afectar. Dijo, yo no hablo mal de la iglesia. Le dije, sí, hermana, yo sé que usted habla mal de la iglesia. No lo haga, que sus hijos se van a afectar. Mire, usted puede estar ahí en la cocina y ellos en la sala viendo televisión y ellos todos escuchan. Dice, no, hermano, no. Después de que me juró que no hablaba mal de la iglesia, dijo, no, yo no lo hago delante de ellos. Y todos sus hijos están descarriados, qué pesar. Después de que todos iban a la iglesia. ¿Y por qué? Porque eso es lo que le está sembrando. Nosotros no tenemos que andar hablando de los hermanos ni de nadie. De la palabra de Dios tenemos que hablar. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas. ¿Dónde? En tu casa. ¿Y dónde más? En el carro. En el carro. Cuando usted va en el carro, sale de la iglesia, hable de la palabra. Mi hijo, ¿qué te enseñaron en la escuela dominical? Mi hija, qué bonito estuvo la palabra hoy, cómo el Señor nos habló de lindo. En vez de decir, uy, hoy el pastor estaba todo como de mal genio, cómo nos habló y nos tiró y nos pedreó. No, hable bonito, hable de la palabra. Y al acostarte hacia la noche, antes de dormirse, y cuando te levantes en la mañana, antes de irse para la escuela, recíteles la palabra de Dios, que se aprendan un versículo por semana. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire lo que dice el versículo 20. Mañana, tan lindo el Señor.
Cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, los estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Dice, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos en Egipto. Mire, éramos esclavos en Egipto, siervos de Faraón. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes, terribles en Egipto, sobre Faraón, sobre su casa, delante de nuestros ojos. Nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos, que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia. ¿Cuándo? Cuidemos de poner por obra, ¿qué? Todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él. El día de mañana su hijo le va a preguntar, ¿por qué vamos a la iglesia, mamá? ¿Qué tanto vamos allá? ¿Por qué no nos vamos al parque? ¿Por qué no vamos a Disneylandia? ¿Por qué tenemos que ir tanto allá? Mamá, quiero ir a jugar fútbol en las noches. No, nos vamos para la iglesia, pero ¿por qué tanto culto? Porque yo digo. Cuando están chiquitos. Cuando están chiquitos, sí. Pero el día de mañana, cuando ya tengan 10, 11, 12 años, y pregunten, mamá, ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto culto? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué cantamos tanto? ¿Por qué oramos tanto? ¿Por qué tanta cosa? Yo era esclavo en Egipto. El Señor me sacó de un mundo terrible de maldad, de pecado. Yo era ciego, estaba muerto en mis delitos y pecados. Y el Señor llegó a mí y me dio una nueva esperanza, me dio nueva vida, me dio salvación, me dio vida eterna por la palabra del Señor. Esto es lo que hizo el Señor en mi vida. Eso hago yo con mis hijos. Yo nunca estuve en el mundo, pero yo sé lo que es el mundo. Y yo también tuve mis momentos difíciles y encontrones con el diablo. Y tuve momentos donde me quería descarriar. Y tuve momentos donde, hermano, tenía que batallé con mi vida espiritual. Y le testifico a mis hijas, mi vida, mi esposa. Ella sí estuvo en el mundo esta semana en nuestro devocional. Ella les testificaba y les decía, yo estuve en ese mundo malo. Y sentía que quería saciar una sed con una cosa, con otra cosa, con las famas, con la moda, con esto, con lo otro, y nada me saciaba hasta que llegué a los pies de Jesucristo y sació toda mi sed. Todo lo que había en mi corazón lo llenó el Señor. Fui esclavo en Egipto. Usted necesita, hermano, estar listo para presentarle un testimonio a sus hijos. Porque, hermano, esto es la teoría, pero hay que compartirle la práctica también. Sí. Mire, la Biblia dice que Él sana al enfermo. Mire, yo andaba todo enfermo el otro día y esto y lo otro. O mire, la hermana fulana tenía cáncer y Dios la sanó. Mire, el hermano fulano estaba que se moría y Dios lo sanó. Y esos son los testimonios de fe que uno tiene que compartir con sus hijos para que ellos también crean en lo que están leyendo. Eso lo manda el Señor. Abraham acostumbraba a hacer altares de sacrificio al Señor en Génesis capítulo 18. Comienza el Señor a relatar que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y entonces, antes de ir a la destrucción, dice el Señor, encubriré, verso 7, Génesis 18, 17, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que, ¿por qué no le encubrió? ¿Por qué no le encubrió? Porque yo sé que mandará. Diga mandará.
hay personas que piensan que eso es voluntario. Muchos cristianos piensan que los hijos son los que tienen que decidir el camino. En esos hogares los hijos son los que deciden qué comen y qué no comen, a qué hora se acuestan y a qué hora se levantan. En esos hogares no hay orden, no hay estructura, no hay disciplina, y por eso los hijos se descarrían y se van. En esos hogares los hijos deciden qué ven y qué no ven, qué escuchan y qué no escuchan, qué juegan y qué no juegan, y con quién se juntan, esos son los hijos los que deciden en esa casa. En la casa de Abraham no era así. En la casa de Abraham, sus hijos no iban a decidir qué iban a hacer o qué no iban a hacer. En la casa de Abraham, Abraham era el que iba a decidir el camino de sus hijos. Dice la Biblia en los Salmos, no recuerdo el Salmo ahorita, siempre me olvida el número del Salmo, pero dice que bienaventurados son los hijos sabidos en la juventud, que son como flechas en las manos del valiente. Y un valiente con una flecha no le pregunta: flecha, ¿a dónde quieres ir hoy, flechita? Flechita hermosa, preciosa, ¿quieres ir al culto? Si no quieres, quédate con papi. Oh no, el valiente se necesita. Para ser papás en estos tiempos necesitamos papás valientes. Esos papás ahí, no. Así van a crear hijos. Los papás, hermano, que son valientes, toman a sus flechas y le dicen: nos vamos para la iglesia. Hoy me quiero ir con mis amigos por allá. ¿A dónde te vas a ir? Por allá con los amigos del mundo. No, señor. Te me vas con los amigos de la iglesia, te me vas para la célula, te me vas para el youth night, te me vas para el culto. Abraham los va a mandar a sus hijos. No les va a pedir, no les va a consultar, no les va a dejar que decidan su vida. Él los va a mandar, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Por eso Abraham fue importante en la Biblia y fue llamado amigo de Dios, porque él no solo predicaba su fe, sino que la vivía. Él entendía que todo era de Dios, y por eso estuvo dispuesto a ofrecer en sacrificio a su propio hijo Isaac, reconociendo que su hijo no le pertenecía a él, sino que le pertenecía. La Biblia nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30, del carcelero, hermano, cuando él tuvo ese encuentro con el apóstol Pablo y Silas y vio que la cárcel se destruyó y se iba a matar, y se dio cuenta del gran milagro cuando Pablo le dijo: no te mates, todos estamos aquí, estamos vivos y nadie se ha escapado. El carcelero se postró y dijo: varones, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Verso 32, 31 dice: y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué dice? Y hay muchos que creen que eso es creyendo. Mano, eso sí, yo creo, algún día vendrán, yo creo. Hermano, muéstrame tu fe sin obras. ¿Qué estás haciendo por tus hijos? ¿Qué estás haciendo por tus hijos? No me puedo agachar porque me suena la bocina. ¿Qué estás haciendo por tu familia, por tus hijos que no quieren venir a la iglesia? ¿Qué estás haciendo por ellos? Cuando el carcelero oyó que esta salvación no era solamente para él, sino que Dios también quería salvar su casa, actuó. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el carcelero? Lo invitó a la casa. Pablo, véngase para mi casa.
Hay personas que llegan a la iglesia y decimos, queremos ir a hacer un estudio bíblico a su casa. Déjame pregunto a mis hijos a ver si ellos quieren. Y hasta le hacen así como que es que siento que ya me van a pegar. Déjeme yo pregunto porque es que... Al otro día, hermano, podemos ir. No, mis hijos dijeron que no. Ah, no, este hombre no se fue preguntándole a nadie si podía o no podía, ni fue a preguntarle a la mujer, déjeme yo le pregunto a mi esposa. No, señor, él se los llevó para la casa. Usted se imagina la esposa de ese hombre cuando vio traer a dos moribundos. Cuando fue entrando con Pablo y Silas, yo creo el uno del hombro, el otro en el otro hombro. El uno con el ojo aquí todo estaba cerrado ya de los golpes que le dieron, con la espalda toda abierta, todo con la ropa descosida de los azotes que les habían dado, ensangrentados, y llegaron a la casa. Yo creo que esa mujer dijo, ay, ¿a quién me trajiste a la casa? No te preocupes, algo grande va a pasar acá. Y les limpió las heridas. Y dice la Biblia que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos, hermano, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahí comenzó un altar familiar en la casa del carcelero. Ahí comenzó a predicarse la palabra de Dios y vino entonces la presencia del Señor, vino sobre este hogar y vino salvación sobre esta casa. Y llenó el lugar con la presencia del Señor, de manera que hubo salvación en ese hogar. Y usted quiere salvación en su casa, usted necesita invitar la salvación a su casa. No me quiere responder, que se apague. Después no suena la alarma. Aleluya. Oh, sí. Queremos que Dios haga una obra en nuestra casa, en nuestros hijos, pero no estamos dispuestos a traer al Señor al hogar. Queremos que Dios haga una obra en nosotros, pero no, es que mis hijos no quieren, no se dejan. Si la casa, cuando el evangelio llegó a la casa Sandoval, la hermana Imelda comenzó a recibir al hombre de Dios en su casa. Su hija Cristian se salía y se iba y hasta se salía por la ventana porque no quería escuchar esa palabra, y le decía, mamá, deja de traer a esos hermanos aquí a la casa. ¿Sí o no? Y la regañaba y le decía, no los traigas. Y la hermana no le importó, porque hay algo más importante que la salvación de los hijos. Hay algo más grande, hay algo más especial, hay algo más importante. Y se comenzaron a bautizar uno, el otro. Y Cristian nada, porque no quería saber nada del evangelio. Y regañaba a la mamá y le decía, si tú sigues trayendo a esa gente, yo me salgo por la ventana. Pero un día se hizo la que se iba, pero no se fue, y se quedó escuchando desde la puerta. Y esa palabra llegó a su corazón, y ese día le entregó su corazón al Señor y comenzó a venir a la iglesia. Y ella fue la siguiente bautizada. Cree en el Señor Jesucristo. La lectura, la palabra y la oración trae santidad en los corazones de los oyentes. Cuando Jesús oró por sus discípulos en Juan capítulo 17 versículo 15, dijo, no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Dígalo, hermano. Palabra. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad.
Santifícalos en tu verdad. Es la palabra la que nos santifica. Es la palabra la que nos santifica. Mamá, yo quería ir a veces a lugares con amigos, con gente del mundo. Mamá, van a ir mis amigos a una fiesta, van a ir mis amigos al parque, van a ser mis amigos, pero ya, no, Señor, no me va con ellos. Mamá, pero es que no vamos a hacer nada malo. No, Señor. Ustedes no se van a juntar con gente del mundo. Pero mamá, pero son buenos muchachos, pero qué. No, Señor. ¿Pero por qué? Porque ustedes no son. Verso 16, póngamelo. No son del. Dígalo. Sus hijos no son del mundo. Ellos no se deben de estar juntando con el mundo. Ay, pastor, pero ¿a qué horas van a evangelizar? Muchos de nuestros jóvenes y de nuestros niños todavía no tienen las convicciones suficientemente firmes como para no dejarse influenciar por las corrientes del mundo. Espera que ellos se afirmen bien en Dios. Y entonces sí, que vayan y evangelicen. Pero yo sé que si usted lo deja ir al parque con los muchachos del mundo, él no va a estar evangelizándolos. Si usted lo deja ir allá a la casa del amigo, a la fiesta de la amiga, él no va a ir a evangelizar. O dígame aquí qué joven, si usted lo va a hacer, dígame, invíteme, yo lo acompaño a evangelizar. Y verá que no. No, pastor, es que si vamos a ir ahí y nos ponemos a evangelizar, pues no me van a correr. Ah, ¿sí ve? Es que no somos del mundo. No pertenecemos al mundo. Y toda la vida mi mamá me lo repitió y 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 me lo repitió hasta que cumplí la edad donde me escapé. Como no me dejaba ir, me escapé. Y me fui a una fiesta. Y andaban bailando y yo no sabía bailar. Y andaban tomando y yo no sabía tomar. Y todos contentos ahí en la fiesta. Y yo parado en una esquina, como dicen en Colombia, como mosco en leche. Como perro en misa. Perdido ahí, yo decía, ni sé bailar, ni me sé las canciones, ni sé tomar, ni sé de lo que están hablando. Y me fui y pedí un teléfono, llamé a mi papá, papá, recójame por favor. Porque me escapé con cómplice de mi papá que era todavía mundano. ¿Qué le pasó? Me dijo, no, usted nomás venga y recójame, pero ya. Me dijo, estoy en 15, le dije, no, vengas en 5, nonito, ya. Y en el camino a la casa venía el Señor diciéndome, si ves que tú no eres del mundo, si ves que tú no perteneces a ese mundo, si ves que tú no eres de ese mundo, si ves que yo te he escogido para algo más grande. Es por la palabra de Dios que nuestros hijos y nosotros todos como familia vamos a aprender a temer al Señor y a honrarle viviendo en santidad, hermano. Muchas veces traemos el pecado a la casa cuando vemos películas obscenas, cuando secretamente estamos viendo pornografía. El Señor sí sabe. Cuando escuchamos música mundana, cuando estamos viviendo en fornicación o en adulterio por la obstinación de no querer hacer bien las cosas con Dios. Porque es una obstinación diabólica. Todos esos son portales espirituales donde entran demonios al hogar. Los altares familiares son portales espirituales donde estamos invitando la presencia de Dios al hogar. Pero primero tenemos que cerrar esos otros portales espirituales de maldad que hemos abierto a Satanás. No podemos tener dos portales abiertos, así no funciona la cosa.
Acán tomó del anatema y toda su familia fue maldecida en Israel. Noé, en un momento de debilidad, se emborrachó y por eso su hijo Cam recibió maldición. Si no cerramos las puertas del pecado, nuestros hijos van a pagar las consecuencias. Lo vemos una y otra vez en la Biblia. Por eso es importante que nos dejemos purificar por la obediencia a la palabra de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La única manera que yo y mi casa vamos a servir al Señor es si nosotros nos purificamos por la santidad de la palabra de Dios y dejamos que la Biblia nos dirija. Estoy orando para que mi hijo se convierta. Estoy orando para que mi hija se convierta. Estoy orando y no estamos accionando. Estoy orando y no estamos actuando. Hay que actuar. Hay que orar. Vámonos a hacer alternativas. No quiero, no te estoy preguntando si quieres. Se me va a sentar acá. Pastor, pero ¿cómo hago para obligarle? Si usted tiene armas, hermano. Usted tiene armas. Si no le funcionó la oración, quítele el celular. Y verá que ahí eso es bendito. Es el milagro más grande. Usted va a tener hijos supremamente dóciles. Ok, no celular por una semana. No televisión por una semana. No electrónicos por una semana. No video games por una semana. Y verá que hay usos así, mire, se le van a arrodillar orando. Hasta ellos van a dar la enseñanza. Hasta les va a fluir palabra de Dios. Ellos no mandan en la casa. Necesita tomar autoridad espiritual en su hogar para que oremos juntos como hogar. Hermano, nosotros oramos cuando empezamos el devocional, empezamos el altar familiar, oramos como familia antes de comenzar, hacemos una oración para que Dios nos hable, luego leemos la Biblia y damos una enseñanza y luego al final pedimos peticiones, hermano. Cada uno debe de dar una petición y oramos juntos por las peticiones, ponemos musiquita de fondo para hacer un ambiente bien bonito donde se mueva la presencia de Dios. Y hermano, ahí aprovechamos como padres para bendecir a nuestros hijos, porque hermano, la oración es la culminación del altar familiar. Del mismo modo que anteriormente se ofrecían sacrificios al Señor, Él respondía con fuego. Asimismo queremos que el Señor encienda un fuego en los corazones de nuestros hijos, de nuestro hogar. Hermano, Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Queremos que el Señor encienda un fuego y que arda y no se consuma, que arda en nuestros corazones el amor, la fidelidad a Dios, que cuando vayamos a la escuela, al trabajo, a levantarme, al acostarme, en mi entrar y en mi salir, haya un fuego encendido que comenzó en la sala de mi casa. Es importante bendecir a nuestros hijos. Muchos cristianos hablan y se oye mucho de maldiciones generacionales, y aunque hermano, hay muchos conceptos al respecto, yo creo que toda maldición queda rota cuando somos salvos y lavados con la sangre del Cordero en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero creo que quedan unos patrones de comportamiento y de ideas equivocadas que nos siguen y nos persiguen en la mente. Ataduras mentales de experiencias pasadas, traumas psicológicos que forman nuestro comportamiento, nos limitan a entender la voluntad de Dios y a caminar en victoria. Jacob es un ejemplo claro de lo que yo le estoy hablando, hermano. Este fue un hombre que desde pequeño fue marcado como el tramposo de la familia, el usurpador, el engañador, el mentiroso, el ventajoso. ¿Cuántos de nosotros acá tal vez hemos luchado con marcas profundas del pasado? Eres bruto, eres menso, no sirves para nada. Otros tal vez tuvieron que experimentar abuso verbal, físico y hasta abuso sexual. Tal vez desde pequeño llevaste la marca de todos estos abusos. Te usaron, te traicionaron. Abusaron de tu inocencia cuando no sabías nada.
Jacob llevó y adoptó esta marca toda su vida. La marca de esa maldición lo llevó a tomar una serie de decisiones que pusieron en riesgo no solamente su propia vida, sino la de toda su familia. Entonces Jacob, al ver todos estos problemas que venían, que los problemas lo seguían, él decide huir. Y huyendo de aquí para allá y de acá para allá, llegó a un punto en su vida donde ya no pudo huir más. No pudo huir más. Y entonces se detiene a pelear por su bendición. Un punto decisivo donde dijo: ya no puedo seguir así. No me gusta mi vida, no me gusta esta marca. Necesito un cambio. Y entonces van a pasar a su familia al otro lado, y él se quedó orando y comenzó a clamar: Señor, yo necesito que usted me bendiga. Sí, mi abuelo maltrataba a mi abuela, mi papá maltrataba a mi mamá, y ahora yo maltrato a mi esposa. Mi abuela era mal geniada y dañó su hogar. Mi mamá también se divorció, y ahora mi familia está a punto de divorciarse. Ya estamos hablando de separarnos. Porque hay cosas que se heredan, hermano, y a veces por cosas de mentalidades equivocadas que van en contra de la palabra de Dios, y no podemos cambiar. Y Jacob decía: pero Señor, usted me ha prometido bendecirme, ¿y por qué todo me está yendo mal? ¿Y por qué que aunque tengo todo el dinero del mundo, mi vida está en peligro, la vida de mi familia está en peligro? Estamos huyendo de mi suegro, estoy huyendo de mi hermano, no tengo un lugar donde llegar. Señor, necesito una bendición en mi vida. Y se le aparece un ángel, y entonces cuando ve el ángel, se agarra de la cintura del ángel, y comienza el ángel a quererse soltar, porque el Señor quería saber cuánto estaba Jacob dispuesto a luchar por la bendición. Y entonces el ángel le dice: déjame ir, ya está amaneciendo. Jacob luchó toda la noche, estaba cansado, estaba agotado. El ángel le estaba diciendo: quítate. Él no se quiso quitar y le dijo: que no te voy a soltar porque yo necesito una bendición. El ángel sacó la espada y le tocó el muslo y le descoyuntó la pierna. Es uno de los lugares más dolorosos, es esta coyuntura. El dolor era intenso. Es tan doloroso, hermano. Yo lo sé porque a mi niña le habían detectado una infección en la coyuntura, y los doctores dijeron: tenemos que meterle una aguja hasta el punto de la coyuntura, y le va a doler tanto que no hay anestesia en el mundo que le va a ayudar al dolor. Yo me imagino, hermano, si esto es una aguja, ¿cómo será, hermano, que se le descoyuntó la pierna? Pero en medio de ese dolor intenso no se soltó, y le dijo: que no te voy a dejar, porque yo necesito la bendición para mi hogar, para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, para mí. Yo necesito. Luchó, dispuesto a morir antes que seguir viviendo en pecado. Prefirió morir antes que seguir viviendo en pecado. Prefirió morir antes de seguir viviendo en pecado. Alguien, el Señor le tiene que hablar en esta hora. Prefirió morir antes que seguir viviendo la maldición del pecado. Al final obtuvo la bendición que transformó su vida por completo. El Señor le cambió su nombre. Ya no era un cobarde, ya no era un tramposo, ya no era un maldito. Ahora era aquel que luchó con Dios y con los hombres y venció. Ahora era un vencedor, ahora era un luchador, ahora era alguien que tenía el respaldo de Dios. Ahora era alguien que Dios le cambió no solamente su nombre, sino que le cambió su destino.
Y algo similar nos pasó a nosotros cuando llegamos al Evangelio. Llegamos golpeados, maltratados, y en el amor de Dios encontramos valor para nuestras vidas. Por medio del Evangelio de salvación cambió el Señor nuestro destino. Lo que parecía que iba a terminar en divorcio, ahora se convierte en amor. Lo que parecía que iba a terminar en tragedia, ahora hay gozo y paz. Donde se respiraba pecado y muerte, ahora se torna en vida, y vida en abundancia. Jacob, ahora llamado Israel, decide que él ya no iba a cometer el pecado de su padre, y él no iba a marcar más a sus hijos. Antes de morir decide darle a sus hijos lo que su padre le negó. Decide bendecirlos. Quiero que pase aquí mi familia, pasen mis hijos, pase mi esposa. Decide bendecir a sus hijos. Y en Números y entonces esto se convirtió en una costumbre, hermano. Por medio de Moisés, decide Moisés hacerlo oficial, y el Señor le dice a Moisés y le hace una orden. En Números capítulo 6 versículo 22, el Señor ordena que se pronuncie esta bendición sobre todos los hijos de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a tus hijos, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Eso es lo que estamos haciendo cuando bendecimos a nuestros hijos, cuando hacemos altar familiar. Y hermano, de ahí en adelante todos los judíos, sin fallar, todos los viernes bendicen a sus hijos con esta misma bendición, una vez por semana hasta el día de hoy. Luego vino el Verbo hecho carne, y muchos judíos lo reconocieron como el sumo sacerdote, y traían a sus hijos para que el sumo sacerdote pusiera las manos sobre ellos y los bendijera. Cada vez que usted se reúne en casa con sus hijos, usted debe bendecirlos con la autoridad del Espíritu Santo que está en usted. El mundo los va a maldecir. El mundo les va a decir que no sirven. El mundo les va a decir que no tienen identidad. Es más, el mundo les va a querer cambiar su identidad y les va a decir: ustedes no son esto, ustedes son aquello. El mundo va a querer marcarlos, hermano, como se marcan las ovejas o los toros o los animales del campo, que los marcan como propiedad. El diablo va a querer marcarlos como su propiedad. Pero yo, como padre, me voy a interponer, hermano, y voy a ponerme en medio de él y de mis hijos y de mi hogar y de mi familia. Le voy a decir: mis hijos le pertenecen al Señor, y mi hogar es un altar encendido para el Señor. Mi hogar es un altar encendido para el Señor. Pastor, no tengo hijos. ¿Usted sabía que Abraham no podía tener hijos? Eran estériles los dos. Sara era estéril, era muy viejo él. Pero eso no le impedía hacer altares al Señor. Él hizo altar antes de tener hijos. Y Dios le dio hijos como las estrellas del cielo. Porque para él el altar era importante. Si tiene que reunirse usted solo con su esposa porque no están sus hijos, hágalo. Y si están sus hijos, reúnalos con usted. Que está chiquito, pastor, ahí chiquito, póngalo a leer la Biblia. Si ya sabe leer, póngalo a participar. Necesitamos que nuestro hogar. Por eso hice esto, hermano. Es para decirle que en nuestra casa hay un altar encendido para Dios. En nuestra casa, hermano, la palabra de Dios toma prioridad. En nuestra casa, hermano, la oración toma prioridad. En nuestra casa, el consejo de Dios toma prioridad. En mi casa hay un altar
Mis hijos no son perfectos. Mi esposa es perfecta para mí, pero yo no soy nada de perfecto. Pero tengo un Dios que nos dirige. Tengo un Dios que nos guía. Él es el centro de mi hogar. Y ahí en ese altar hay un sacrificio vivo, grato, agradable delante de Dios. Cuando nos presentamos delante de Él, yo le estoy diciendo: tú vas primero, Señor, que todas las cosas. Tú eres primero que todas las cosas, Señor. Y esto tiene fruto. Dígame si no, dígame si cómo uno se siente como papá cuando anoche me dice mi hija: papá, necesito que me desbloquee el internet porque mañana me voy a conectar a una reunión de Zoom a las 8 de la mañana con todos los jóvenes. Yo no le tuve que decirle a ellas que hicieran eso. Ellas se levantaron temprano y se conectaron a la reunión solitas, porque, hermano, ya hay algo que se ha encendido en el corazón de ellos. Hay algo que se ha encendido para el Espíritu de Dios. Se ha encendido. Póngase de pie. Ahí en la sala de nuestra casa, yo oro por ellos y los bendigo. Cuando pedimos las peticiones familiares, yo no pido por nada más. Yo le digo a ellas: mi única petición es que ustedes se salven, que lleguen al cielo. Yo no quiero nada más en esta vida. Y tengo muchas peticiones, pero esa es mi petición: que ellos se salven conmigo. Que si nos toca entrar al arca, entremos todos juntos al arca. Que cuando el Señor llame y suene la trompeta, mis hijos, yo y mi casa, hermanos, respondamos al llamado del Señor. Esa es todo lo que yo quiero. Altares familiares encendidos para el Señor. Altares, necesitamos altares en las casas. Necesitamos altares en los hogares. Necesitamos altares en los hogares. Estos hijos, el diablo los va a querer marcar, pero no los vamos a dejar marcar, porque van a haber padres y madres en esta iglesia que se van a levantar con autoridad y van a decir: mis hijos le pertenecen al Señor. Esto no es deseándolo. Esto no es deseándolo. Esto es actuando. Esto es actuando. Yo hice salir a los niños de sus clases porque quiero que pasen los hogares, los padres con los hijos. Y si usted todavía, el Señor no le ha dado la bendición de tener hijos, pero está aquí con su esposo, su esposa, también pase aquí adelante. Y si es posible, hermano, no sé si de pie o a rodillas, como usted sienta, pero yo quiero que usted en esta hora vamos a reclamar a nuestros hijos. Vamos a hacer de cuenta que usted es Jacob y que aquí está el ángel de Jehová y usted va a pelear por ellos. Porque aquí, mire, yo le voy a dar una clave. Usted tiene que orar por ellos desde antes de que nazcan. De antes de nacer, hermano, ya estábamos orando por ellos. Desde que me di cuenta que eran niñas, empecé a orar por su esposo de ellas. Así que si está por acá, más le vale que se porte bien, porque yo estoy orando por él. Desde que nos dimos cuenta que este iba a ser varoncito, ya estamos orando por su esposa, aunque mi esposa le escalofrío eso. Pero ya estamos orando. Ore por ellos. Si usted todavía no ha tenido hijos, el Señor le va a dar hijos. Algún día le va a dar hijos. Usted ore por ellos desde ya y comience a reclamar su hogar para el Señor. Y que su hogar sea un altar encendido para el reino de los cielos. Que su hogar sea un altar encendido para Dios. Enséñele a sus hijos a temer a Dios. Comience a orar, comience a orar. Comience a orar, comience a orar, comience a orar.
Comience a orar, comience a orar, comience a orar. Comience a orar al Señor Jesucristo. Comience a orar y bendígalo. Yo quiero que los papás, a ver los varones, póngale mano a sus hijos sobre la cabeza y a su esposa. Y si no está aquí el varón y si solo está la mamá, entonces usted póngale la mano a sus hijos. Cabezas de hogar, póngale la mano sobre sus hijos. Póngale la mano sobre sus hijos. Ponga la mano sobre sus hijos, sobre sus hijas, y empiece a proclamar bendición sobre la vida de ellos. A ver, comience a bendecirle. Comience a bendecirle. Jehová, vamos a repetirlo todos juntos. Jehová te bendiga y te guarde. Dígalo, dígalo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Comience a bendecirlo. Comience a bendecirlo. Comience a bendecirlo. Comience a bendecir a sus hijos. Comience a bendecir a su hogar. Comience a bendecir su casa. Comience a bendecir, hermano, la vida de ellos. Comience, hermano, usted a sentir por el Espíritu la necesidad espiritual de ellos. Señor, si usted siente que está pasando por prueba su hijo, su hija, si hay depresión, reprenda en el nombre de Jesús. Ore. Si ha estado muy enojado, si ha estado muy enojada, algo está sucediendo en su vida y usted no lo sabe, o tal vez sí. Comience a interceder, comience a orar, comience a interceder en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Hay poder. Vamos iglesia, vamos iglesia, vamos iglesia. Si uno de sus hijos o varios no están en la iglesia, comience a levantar sus manos y comience a interceder por la fe, por la salvación de aquellos que tal vez ya se fueron de casa y no están viniendo a los pies de Cristo. Vamos, familias unidas en el nombre de Jesús. Rodelos en el Espíritu, con oración y ruego. Oh, sayarara la basaya, robosita, yarara la bayasaya. Oh, robosata, la bayasía, la basa. Señor, yo bendigo mi hogar y mi casa. Yo bendigo a mis hijos, en su mano los pongo. Bendigo a mis hijas con bendición de lo alto. Bendigo a mis hijos con bendición de lo alto. Llevaré tu presencia. Bendigo, Señor. Bendigo mi casa, Señor. Bendigo mi casa, Señor. Bendigo mi familia, Señor. Bendigo a mis hijos, Señor. Bendícelos, Señor. Rodéalos. Reprendo a Satanás y reprendo todo ataque del maligno en el nombre de Jesucristo. Yo declaro bendición sobre sus vidas. Yo declaro bendición sobre sus vidas. Yo declaro bendición sobre mi casa. Hay poder en el nombre de Jesús. Señor de la gloria. Obra, Señor. Obra, Señor. Obra, Señor. Oh, Señor, desciende y quema el holocausto. Desciende sobre sus vidas y consume el sacrificio. Mis hijos están en sus manos, Señor. Mi hogar, mi esposa,
casa está en sus manos, Señor. Reprendemos todo ataque del maligno en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Consume el holocausto, Señor. Consume el sacrificio. Consume el sacrificio, Señor. Consume el sacrificio, Señor. Consume el sacrificio, Señor. Esos son tus hijos, son tus hijas. Aleluya. 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 Aleluya, hay un altar, hay un altar, hay un altar encendido. Que descienda el holocausto, que descienda el fuego del Señor sobre su casa, que descienda el fuego de Dios sobre su hogar cada semana, que descienda el fuego de Dios sobre su hogar, sobre sus hijos. Deje que descienda, deje que descienda, deje que descienda, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay bendición en este lugar. Hay bendición en este lugar. Hay bendición en la casa de Dios. Hay bendición. Hay bendición. Hay bendición. Hay bendición. Invoque bendición. Invoque la bendición del Señor. Aleluya. Bendiga su hogar, bendiga su familia, bendiga su matrimonio, bendiga su casa. Pronuncia bendición. Pronuncia bendición. Pronuncia bendición. Pronuncia bendición. Aleluya. Pronuncia bendición sobre este hogar. Pronuncia bendición sobre esta casa. Pronuncia bendición en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Pronuncia bendición, pronuncia bendición. Proclaim your blessing over your head, over your home. Pronuncia bendición, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Va contigo, va contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pronuncia bendición sobre su casa. Pronuncia bendición sobre su casa. Ahora vaya a pasar la vacía, ahora vaya a pasar. Oh Señor.
casa, bendiga su hogar, bendiga a sus hijos, bendígalos, bendígalos, bendígalos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo. Hay bendición, hay bendición, hay bendición, hay bendición, hay bendición en la casa de Dios. Hay bendición en la casa de Dios. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Aleluya. Él te ama, Él te ama. Amén. Alabe, 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 alabe. Vamos, hermano, adore al Señor, adore al Señor, adore al Señor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Lo que el diablo le ha querido quitar en esta hora, hermano, declaramos bendición. Lo que el diablo ha querido maldecir en esta hora, declaramos bendición sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada hijo, sobre cada nieto, sobre cada, aún los que no han venido, declaramos bendición en el nombre de Jesús. Que te llene, te rodee, va contigo, Sí. va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Dígalo. Él te ama, 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 Él te ama. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendición sobre esta casa. Bendición sobre esta casa. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Señor, sea usted haciendo su obra de poder. Haga su obra, Señor. Amén. Hay bendición. Hay bendición. Hay bendición para su hijo, para su casa, para su esposa, para su esposo. Hay bendición. Se va toda enfermedad, se va toda maldición, se va toda ataque del maligno. Todo pecado, todo pecado, fuera en el nombre de Jesús.
hay bendición. Amén. 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 Sí, Señor. Dios está trabajando. Dios está trabajando. Dios está trabajando todavía. Dios está trabajando todavía. El Señor sigue trabajando. El Señor sigue trabajando. Hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene de rodeo. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. El Señor está hablando. El Señor está obrando. El Señor está obrando. Él está obrando. Amén. Amén. Aleluya. Dele alabanza al Señor. Dele alabanza al Señor. Dele alabanza al Señor. Escúcheme, hermano, escúcheme algo. Cuando muchas veces nosotros, por nuestras actitudes y acciones y palabras, nosotros mismos estamos maldiciendo nuestro hogar. Cuando usted deja de dar su diezmo, usted está maldiciendo su hogar económicamente. Aunque no le guste, le estoy hablando la palabra de Dios. Cuando usted habla la palabra divorcio, usted está maldiciendo su hogar. Usted está maldiciendo su matrimonio. Porque el Señor no nos ha mandado a pronunciar maldiciones. Cuando usted le dice a su hijo: eres un torpe, eres un tonto, eres necio, usted está maldiciendo a sus hijos. Eres un desobediente, lo está maldiciendo. Deje de maldecir su hogar, que el Señor nos ha mandado a pronunciar bendición. El Señor nos ha mandado a pronunciar bendición. Bendiga a su hijo. En vez de decirle: eres un desobediente, dígale: eres muy obediente, estoy sorprendido que me estás desobedeciendo. Si eres tan obediente. O al cabo su hijo no es bien obediente. Aun cuando desobedecen, mis hijas siempre son bien obedientes, aunque a veces me desobedecen. Entonces no es que sea desobediente, es que a veces desobedecen. Hello.
No pronuncie maldición sobre su hogar, sobre su casa. Pronuncia bendición. Haga altares familiares. Sea fiel con su diezmo y ofrenda. No maldiga su casa. Pronuncia bendición. Dios tiene cosas grandes para todos nosotros. Vamos a ver la grandeza de Dios sobre nuestros hogares. Vamos a ver hogares, hermano, aquí completos. Aquí, hermano. Aquí todos adorando al Señor, sirviendo al Señor. Empiece por su casa, es su primera iglesia. Es su primera iglesia, su casa es su primera iglesia. Vamos a orar, hermano, para despedir el servicio. Vamos a dejar esto acá, por si alguien quiere venirse a tomar una foto con eso tan bonito que quedó. Si alguien quiere venirse a tomar la foto con su familia, para que, ¿verdad? Lo único que de pronto nos hizo falta fue aquí, pero no le hace. Pero esto hermoso. Quiero darle gracias a nuestro hermano Pablito, a nuestra hermana Leslie, a nuestro hermano Enrique, que hizo este altar tan bonito, a nuestra hermana Jocaber, que me ayudó a coordinar todo y compró varias cosas aquí. Gracias a los sugieres que nos ayudaron a organizarlo. La idea era, hermano, llamar su atención y cautivarle, ¿verdad? Un poquito con esto. Usted sabe que no soy mucho de esto, pero hoy sentí hacerlo. Y si usted quiere venir, hermano, hasta le dejamos prendido el fuego para que se tome la foto. Pero poquito así, porque se llena todo esto. Gracias a todos los hermanos que nos colaboraron para que pudiéramos hacer esta decoración acá. Vamos a orar, hermano, para despedir el servicio y vamos a darle gracias a Dios. El martes vamos a tener un culto bien lindo, bien especial. Es el primer martes del mes y vamos a tener un culto hermoso. Por favor, no se lo pierda. El jueves también. Y bueno, vamos a estar en victoria en el nombre de Jesús. Amén. En victoria. Diga victoria. Declare victoria, hermano. Bendiga su hogar. Bendiga su hogar. Oremos. Señor Jesús, Dios de la gloria, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Señor. Yo hoy bendigo cada familia en esta iglesia, que sea usted, todos aquellos que están siendo fieles, que te están obedeciendo, Señor. No somos perfectos, pero vamos, Señor, buscándote, buscando tu rostro. A veces te fallamos, Señor, pero tú nos amas tanto que nos perdonas y bendices cada hogar, cada casa, Señor, cada hermano que está acá. Sea su bendición, Señor, con nosotros, llegando con nosotros a nuestros hogares. Que cada familia en esta iglesia entienda la importancia y aprenda la necesidad de hacer altares familiares sin fallar en la casa. Que cada semana, Señor, podamos invocar su nombre, que es sobre todo nombre, en nuestro hogar, para bendecir nuestra casa. Llévanos con bien, Señor, y ayúdanos a hacer testimonio a alguien que lo necesita, en el nombre de Jesús. Denle una alabanza al Señor. Damos la bienvenida.